qué bueno es estar aquí una vez más. Gracias por darme el privilegio de compartir la palabra de Dios una vez más en este lugar tan apreciado, a pesar de que es la casa de Dios, pero también es una iglesia especial para nosotros. Saludos desde la Iglesia Bautista de los Peregrinos en Santo Domingo. Estamos militando allá, igual que aquí, y seguimos en la disposición de seguir expandiendo el Evangelio a la medida sea posible. Amén. Bueno, nuestro mensaje de hoy en día está en Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Es la historia del joven rico. Esta historia es conocida, muy famosa en las predicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí quiero ilustrar algunas cosas importantes en las cuales considero que deberíamos prestar un poquito de atención a medida vamos estudiando y contribuyendo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 16. Y reza de la siguiente forma: entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar al reino de Dios. Sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: nosotros hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer o hijo, tendrá por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más la heredad de vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos serán primeros. Amén. A modo de introducción quiero enfatizar algunos puntos, y mi sermón puede llamarse en esta mañana la salvación y luego las obras. Es como de la salvación a las obras, para entenderlo un poquito mejor. En la vida que he vivido como cristiano y la oportunidad que me ha tocado seguir en la iglesia desde el punto de vista no solo como miembro, sino también como pastor, a medida ha pasado el tiempo he visto lo que ha ocurrido dentro de la iglesia, y me he dado cuenta de que la iglesia está llena de cristianos estériles, de buenas obras, y de aquellas obras que más bien demandan un sacrificio y una dependencia total de Dios. Los cristianos de hoy en día son perezosos a la hora de actuar y demostrar firmemente lo que creen. Los cristianos hoy en día decimos que tenemos a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas, pero casi siempre hay algunos puntos en los cuales Él está dispuesto a negociar. Las iglesias de hoy en día están llenas de obreros
pero parecen ser que son obreros que no tienen trabajo. Las iglesias hoy en día están llenas de muchas ovejas que no paren ovejas. Las iglesias hoy en día están llenas de gente que no está comprometida. Está llena de cristianos que dejaron de ser sal y llena de cristianos que ya dejaron de ser luz en medio de las tinieblas. Aparentemente veo en la iglesia de Dios que los cristianos están dentro de la iglesia y aparentemente saben o entienden un proceso de la salvación al cual muchas veces se le ha olvidado que las obras evidencian esa salvación en nuestras vidas. Muchos cristianos practican el cristianismo, pero practican el cristianismo desde su punto de vista, desde su posición, desde la forma en que ellos se sientan cómodos. Y las obras no se ven, sino que son ausentes en todo el proceso de la obra de la iglesia. No es un secreto para nadie que todas las iglesias en las cuales usted puede visitar de sana doctrina, en las cuales usted conoce, se va a dar cuenta de que muy pocos son los que trabajan, a pesar de que los que trabajan doblegan el doble de aquellos que solamente vienen y se sientan. Las iglesias de hoy en día le hace falta un avivamiento en las obras, especialmente aquellas obras en las cuales demandan un sacrificio y una dependencia total de Dios. Aquí tenemos un joven que prácticamente llegó de diferentes maneras de acuerdo al texto y en los evangelios. Mateo lo plantea como uno cualquiera, uno que llegó y vino y le preguntó al Señor. Lucas lo plantea como un líder religioso, un líder judío prácticamente, un dignatario. Y Marcos lo plantea como alguien que vino corriendo desesperado y se postró a los pies de Cristo y prácticamente le hace la misma pregunta que se ve entre los tres evangelios. Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Este joven tenía su plan diseñado ya. Este joven aparentemente tenía su teología resuelta o su propia teología. Él sabía que Cristo le iba a preguntar ciertas cosas como esta. Quizás él había escuchado acerca del mensaje de Cristo y quizás él había escuchado acerca de todas las cosas que Cristo había hecho y de su nuevo evangelio. Y él pretendía que porque él había cumplido algunas de estas cosas, podía encontrar herencia en el reino del Cristo que estaba predicando. Aparentemente, buscando entre otras cosas, encontré un famoso proverbio judío que decía que al que Jehová ama, éste enriquece. Queriendo entender de la mente del judío en aquel entonces que aquellos que tenían posesiones, en las cuales Dios le había dado posesiones económicas y riquezas, era porque Dios estaba en complacencia con ellos. Era porque Dios había determinado o veía que ellos eran aptos para la vida eterna, y este parece ser uno de los casos de este joven. Él viene a donde Cristo y le pregunta que qué debe hacer para heredar la vida eterna. Claramente Cristo sabe su intención y le pregunta, bueno, ¿y por qué me llamas bueno? Sabe que solamente hay uno. Aquí hay algunos puntos importantes en los cuales yo quiero que usted vaya conmigo. Y es que para nosotros tener la vida eterna debemos reconocer que Jesucristo es Dios. Ese es el punto número uno. Para usted reconocer que la vida eterna, que debe encontrar la vida eterna, debe reconocer que Cristo es el dador de la vida eterna, que Cristo es Dios. Este joven aparentemente vino con una serie de informaciones en la cual él llega y hace un comentario, o más bien hace una conversación con Cristo referente al reino de los cielos. Investigando entre otras cosas, pude ver especialmente en un libro que tiene John MacArthur que se llama El Evangelio de Jesús, refiriéndote a que llama la atención, al cual en este caso Cristo no le ofrece el mensaje de la fe, sino más bien le envía a recordar los mandamientos que él aparentemente había guardado entre todas esas cosas. Bueno, todo esto lo he guardado, dice el joven.
Si ese es el problema, a mi entender, no hay problema. Yo creo que puede dar el reino de los cielos, yo creo que puede dar la vida eterna. Esto me acuerda a muchos cristianos que vienen a la iglesia con una idea distorsionada de lo que es el evangelio y de lo que es la salvación. Me he encontrado con muchos que vienen con una publicidad y un cliché en los cuales ellos entienden que la salvación es de una forma, y cuando vamos a la palabra de Dios, la salvación es contrario a lo que ellos están pensando. Aparte de esto, me doy cuenta de que muchos cristianos también piensan que el hecho de tener un sinnúmero, una amalgama de conductas adecuadas en los cuales usted no ingiera en ningún pecado horrendo, más bien vergonzoso, usted puede encontrar cierta salvación y vida eterna. Especialmente aquellos que están fuera, que no conocen al Señor, que pretenden alcanzar a Dios mediante obras que meramente no lo llevan a la salvación, pero que ellos entienden que Cristo o que Dios debe darle algún favor por la forma en que se comportaron. Este joven entendía que porque Dios lo había bendecido y él era rico, él merecía la salvación. Y si no la tenía, puede que esté cerca. Eso es como si yo dijera, o si el pastor de esta iglesia le dijera, mire, simplemente por usted ser miembro de esta iglesia, usted está salvo. Ya. Ajá. Salga corriendo y renuncia a la membresía y empieza a confiar en Dios. Las cosas que vemos aquí no son las que muchas veces la gente quiere aparentar. El punto es que el cumplimiento de la ley, al igual que lo menciona Pablo en diferentes puntos de la Biblia, nos deja en evidencia lo imposibilitado que estamos para alcanzar la salvación. Timoteo habla claramente que la ley viene para aquellos que están infringiendo la ley, aquellos que están prácticamente contrario a todo lo que la palabra de Dios dice. Y también dice Romanos, el capítulo 3, que ella viene a dejarnos entender que no hay forma en la cual tú y yo podamos ser salvos a través de ella. Nos deja en vergüenza, nos deja prácticamente desnudos, incapacitados. Me llama la atención que estos mandamientos que el Señor le da, hay uno que es el gran mandamiento, que también aparece más adelante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se conocía en el Antiguo Testamento en aquel libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ellos sabían que debían amar al prójimo como a sí mismo, pero este mandamiento, ¿hasta qué punto podemos cumplirlo a cabalidad? Yo creo que sí. Si había de todos estos mandamientos, si había uno en lo cual él estaba fallando, a modo de interpretar la vida de este joven, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el primero que le rompió la posibilidad de él querer heredar el reino de los cielos. Cristo sabía el corazón de este señor, por eso inmediatamente él le dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El mismo panorama de muchos que pretenden venir a Dios con situaciones en las cuales Cristo va a ser mi Cristo, mi Señor, mi vida, siempre y cuando Él no toque algunas áreas de mi vida. Él va a ser Señor y dueño de mi vida siempre y cuando no toques esto. No toques algunas venas sensibles que hay dentro de nuestros corazones. Si ese es el pensar, déjeme decirle, desgraciadamente, mi amigo hermano, usted va a ser un joven desilusionado. Usted también va a ser un cristiano, un ser humano desilusionado, porque Cristo ahí es que le va a golpear. En ese momento, en esa área de la vida, ahí es que Él va a golpear. Él sabe cuál es la debilidad completa que tú y yo tenemos en cuanto a rendirnos completamente a Él. Podemos venir a los pies del Señor con un sinnúmero de cosas en las cuales podemos darla todas, pero siempre hay algo en la cual usted y yo no queremos negociar. Siempre hay algunos puntos en los cuales es difícil.
El mensaje que Cristo le quiere dar a este joven es: a menos que yo no sea dueño, amo y Señor, comandante de tu vida, tú no tienes salvación. A menos que yo sea el que dirija tu vida y que sea dueño de tu vida, no amerita salvación. El texto también se ha interpretado de mala forma para algunos que dicen que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. A mi entender, aquí el problema no son las riquezas, es el lugar que se le dio a las riquezas. Es la posesión, es el lugar que tomó en el corazón de este hombre las posesiones. El dinero en sí no es malo, lo malo es lo que nosotros hacemos con él. Las posesiones en sí meramente no son malas, lo malo es el lugar que le damos a ella. No quiere decir que ningún rico o alguien que Dios haya bendecido económicamente no pueda alcanzar el reino de Dios. Lo que quiere decir es que aunque usted sea pobre y no tenga un centavo encima, si hay cosas en las cuales usted y yo no estamos dispuestos a dejar que sea Dios quien obre y quien tome el dominio y el control de nuestra vida, no hay salvación para nosotros. Usted me dirá, bueno, pero eso es un poco radical. Eso es lo que plantea la Biblia, yo no puedo decirle otra cosa. Que sea difícil es otra cosa. Que amerite lágrimas y dolor, se lo puedo asegurar. Que al igual que yo y muchos, llega el momento en que usted tenga que morderse los dientes, que apretar fuerte la mano de impotencia. Todas esas cosas, pero la disposición de un buen cristiano es que, a pesar de mi rebeldía interior, yo cedo a la obediencia de mi Creador. MacArthur habla claramente en su libro respecto a esto. Él dice que prácticamente él cree en la salvación por obra mediante de la fe, al igual como dice la Biblia, pero que también amerita la conciencia de un cristiano que entienda que él es pecador y que a pesar de ser pecador, él entiende que debe rendirse en obediencia a Dios y que esa obediencia a Dios lo lleva a él a entregar aquellas cosas que aún él atesora en su corazón y que él muchas veces no quiere entregar a Dios. Es como si usted tuviera algo importante, de mucha estima, en lo cual usted no quiere entregar, y por obediencia aún así usted lo entrega. No debe haber ningún tipo de reservas. Lo que Cristo le quiere enseñar o le quiere decir a sus discípulos con lo que le dice al joven es que Él no está dispuesto a negociar ninguna condición, nada que el ser humano tenga por encima de Él. No puede haber nada en su vida que esté por encima de Él. Y esto lo vamos a ver más adelante. Puntos totalmente importantes y desafiantes. Al oír estas palabras, el joven se fue triste y prácticamente no pudo entender ni estaba en disposición de obedecer, porque grandes eran sus riquezas y ellas tenían el poder sobre su corazón. Después de esto, Cristo da unas declaraciones importantes. Él dice claramente: de cierto os digo, que cuán difícil será entrar a un rico al reino de los cielos. Y hace una exageración para afirmar esas palabras que dicen, de acuerdo a que usted y yo lo veamos como algo imposible, cuán difícil es entrar un camello en el ojo de una aguja. Yo no sé si usted ha visto un camello, aunque sea por televisión, y ha visto el tamaño de un camello, y ha visto una aguja, y ha visto el ojo de una aguja. Le cuesta trabajo a uno meter un hilo en el ojo de una aguja, contra más, dígame usted, un camello. Es una exageración abismal, queriendo decir, no hay forma alguna, ni siquiera lo intentes, no te ilusiones, ni siquiera haga una imagen de alguna posibilidad. No hay forma. Si tú puedes entrar un camello por el ojo de una aguja, entonces puede haber posibilidad. Pero como no lo puedes hacer, esto es imposible. Es como una hormiga que suba a la montaña del Monte Everest
y usted pueda verla y cantarla. Imposible. Y los discípulos entendieron esto mismo que quería decir. ¿Qué vamos a hacer entonces? Prácticamente gritó Pedro y le dijo, pero esto es imposible, no hay forma de salvarse. Y déjeme decirle la verdad, no hay forma de salvarse. Es cierto. Ese es uno de las cosas que los cristianos no quieren entender y que la gente del mundo que no conoce a Cristo no quiere entender. No hay forma de salvarse. No hay manera alguna. No hay diseñado otro plan para salvación que no sea a través de Cristo. Porque esto para el hombre es imposible, pero para mí no es imposible, lo que quiere dejar dicho. En sus fuerzas humanas, en sus condiciones humanas, en su proceder de la vida, no hay manera, no hay forma. Por más que lo quieran pintar y decir, no hay forma, no hay manera. Está cerrado. Tanto al punto de que hasta Dios se aira con aquellos que lo intentan. Es como que él es algo absurdo. Vas a intentar lo imposible, tú vas a intentar lo imposible. Hay gente que le gusta intentar lo imposible. No hay forma. Y prácticamente los discípulos le dijeron, pero ¿y nosotros entonces que hemos dejado todo prácticamente y hemos decidido seguirte con el sígueme que él le invitó al joven rico, que prácticamente él rechazó y le dijo, nosotros lo hemos dejado todo? ¿Qué será de nosotros? Ah, no, espérense, con ustedes el tono de voz es diferente. Con ustedes la música cambia. Con ustedes el ambiente tiene otro parecer. Es la recompensa que Dios le da a aquellos que han decidido seguirle a Él prácticamente sin temor y dejarlo todo. Y es aquí donde usted y yo queremos analizar algunas cosas. Nosotros entendemos prácticamente a través de lo que dice la palabra de Dios miles de veces que su pastor y otros predicadores lo han dicho aquí claramente, que nosotros creemos en la salvación mediante la fe, pero también esa fe amerita un sinnúmero de obras que evidencian la fe. Y este es el punto en lo cual yo quiero enfatizar más en mi mensaje. Y es que mi preocupación ahora mismo, no solamente en mi iglesia, sino también en otras iglesias, en las cuales he hablado con otros pastores, me doy cuenta que la mayoría de los cristianos están abandonando la obra, las buenas obras que evidencian la salvación. Estas buenas obras que evidencian que Cristo ha nacido en nuestros corazones y que Cristo verdaderamente tiene un lugar importante en nuestros corazones. Por eso decía al principio que las iglesias están llenas de cristianos estériles, en los cuales ellos han olvidado que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado y que las obras que nosotros hacemos para Cristo, en nombre de Cristo, a favor de quien sea, de nuestros hermanos o incluso de aquellos que se están perdiendo en el mundo, es una evidencia de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Por lo tanto, nos seducen a pensar muchísimas veces, ¿será que Cristo verdaderamente ha salvado a nuestros hermanos? ¿O será que Cristo verdaderamente ha entrado en su corazón? ¿O meramente se han acostumbrado a una asistencia a la iglesia y un simple escuchar de la palabra de Dios? En el tiempo en que nosotros estamos viviendo es el tiempo más cómodo de la historia. Prácticamente se nos permite hacer un sinnúmero de cosas y entre tantas cosas también trabajar dentro de la iglesia. A pesar de esto, las demandas que Cristo hace aquí y en otros capítulos de la Biblia son demandas prácticamente extremas a los ojos de lo que nosotros vivimos hoy en día. Porque Él dice claramente que aquel que no esté dispuesto a dejar parientes cercanos y cualquiera que no esté dispuesto a dejar casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra, por causa de mí, no es digno de mí.
Pero Él no se quedó ahí. Él viene diciendo esto de antemano. En el mismo Mateo capítulo 10, Él prácticamente hace una declaración importante. El 34 dice: no piensas que he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a traer espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. Así que los enemigos de los hombres serán los de tu casa. El que ama padre, madre, hermano, hijo, no es digno de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí Cristo está apelando donde más nos duele. El círculo más cercano que usted y yo podamos tener: nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas. Él está diciéndonos prácticamente algo muy severo, en lo cual usted puede entenderlo si se imagina dejar todas esas cosas por causa de Él. Implícitamente usted dirá: bueno, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos servir a Cristo aún estando con nuestros parientes cercanos, pero la idea es que si usted le tocara servir a Cristo, a pesar de dejarlo, usted tiene que estar en disposición de hacerlo. Debemos estar en disposición de hacerlo. Por eso nuestra cristiandad de hoy en día es pasiva, por eso nuestra cristiandad hoy en día es prácticamente de una vida que refleja cualquier otra cosa, menos un interés genuino por la causa de nuestro Señor. Tenemos cosas por encima de lo que no deberíamos tener, que es el amor a nuestro Dios. Dejar nuestros padres, dejar nuestra casa, dejar nuestros hijos, dejar nuestras esposas, dejar todo aquel círculo familiar cercano por causa de Él. Si fuese necesario, Él debe entender y saber en tu corazón que esas cosas no te van a frenar para hacer las cosas que Él quiere que hagas. No te van a frenar para llevar a su obediencia. Por eso es que Él le da el regalo prácticamente de la vida eterna a los discípulos cuando le dice que en esto no solamente hay recompensas futuras, sino también aquí en la tierra. Y no es una ni dos, sino son 100 veces más de lo que Él te está dando o de lo que Él te dará por aquellos que hayan dejado todas esas cosas por seguirle a Él. Si quieres ser digno de Él, prácticamente debes estar dispuesto a dejar todo. En el siglo que vivimos en una vida prácticamente en la cual las demandas económicas, sociales, la casa, inconscientemente nos hacen negociar con Dios. Eso implica muchas veces nosotros tener que dejar nuestros trabajos. Y no obstante eso, sino tener que dejar a nuestros parientes cercanos para seguir a la obediencia con Dios. Pero fíjense en algo. ¿Será que Dios ya no está llamando de esta manera? ¿Será que Dios ya no está obrando de esta forma? Porque la mayoría de los obreros en los cuales yo escucho que Dios lo está llamando a ciudades en las cuales prácticamente van a estar cómodos económicamente, su familia va a estar más cómoda económicamente, van a ir a hacer la obra de Dios, pero tienen un cerco a su alrededor en los cuales hay algunas cosas que sí le garantizan que van a estar seguras. Cuando Cristo le dice a los discípulos: sígueme, ellos prácticamente dejaron todo y se fueron sin nada. Y prácticamente ellos siguieron a Cristo y no le dio tiempo de ir a buscar nada. Y ellos solamente lo siguieron y ni siquiera pensaron cuáles consecuencias futuras ellos iban a tener por haber seguido a Cristo. No pensaron en cuestiones de manutención, no pensaron en qué iban a comer ni qué iban a vestir, no pensaron en cuál era la protección que Cristo le garantizaba a ellos, simplemente le siguieron. Nosotros hoy en día buscamos todas esas cosas, las contrarias. Los hombres llamados son hombres que van a lugares en los cuales no ameritan ningún sacrificio más que salir de su tierra.
Por eso mi respeto y mis oraciones por aquellos en los cuales Dios lo ha llamado y verdaderamente dejan todo lo que tienen que dejar y se van a lugares donde nadie quiere ir. Una de las cosas que más me chocó y me dolió cuando empezamos la obra en el Simón Bolívar es que nadie quería ir porque era un barrio marginal. Usted no se imagina las puertas de las iglesias en las cuales yo toqué en Santo Domingo, incluso una que supuestamente era miembro, y nadie fue porque era un barrio marginado. No, para allá no voy. Yo no voy a ir ahí. Para ser honesto, solamente un hermano fue, uno solo, de una iglesia de 400 y algo, uno solo. Y después hablando con él me di cuenta que él también viene de un barrio marginal. Y esas son las cosas en las cuales estamos viendo en los cristianos de hoy en día. Es así, la gente no quiere ir donde demanda una dependencia total de Dios. La gente quiere protección. La gente llamada cristiana quiere entrar en una negociación con Dios en la cual yo voy si tú me garantizas seguridad, si me garantizas garantías económicas, si me garantizas paz en mi familia, si me garantizas un sinnúmero de cosas para yo poder ir. Y ese llamado yo no lo veo en ningún lugar en la Biblia. Ese tipo de obras son las que demandan sacrificios de nosotros y aparentemente, en un sentido, han desaparecido de los cristianos de esta tierra, de la gran mayoría. Porque sí he de entender que hay hombres que Dios ha llamado, a los cuales están dispuestos a ir y han ido, dejando todas las anteriores. Si nosotros hiciéramos una introspección en nuestra vida y un examen riguroso en nuestra vida, pudiéramos pensar algunas cosas. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a dar lo que Dios nos está demandando? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras familias por obedecer la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad por ir por Cristo? ¿Estamos dispuestos, tú y yo, a no negociar nada de lo que tenemos ahora mismo para ir a obrar a favor de Dios, en obediencia a Dios, a favor de aquellos que se pierden? Si vamos a ser sinceros, esto amerita un estudio interior en nuestras vidas y un encuentro entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Yo no sé si usted se ha encontrado en esa disyuntiva en la cual usted tiene que decidir si obedecer a Dios o obedecer los apetitos suyos, obedecer sus deseos, pero yo sí me he encontrado, y muchas veces. Y como le dije anteriormente, he tenido que morder la almohada, he tenido que morderme a mí mismo y agarrarme en un estado prácticamente de impotencia en los cuales muchas veces yo no quisiera estar, y les aseguro que no me he arrepentido de haber obedecido y de seguir y no hacer lo que yo quería hacer. Tal vez pensaron ustedes que yo quería ser pastor, se equivocaron, ni por mi mente pasó, jamás en la vida. Yo le corría a esto, mi hermano, yo le corría a esto. Yo sabía lo que me esperaba, yo sabía lo que iba. Por eso las dificultades que he pasado y todas las que he pasado, ninguna me han sorprendido porque yo sabía lo que iba. El pleito lo eché antes de entrar por eso mismo, porque yo sabía lo que iba. De igual manera, usted y yo, no solamente en el ámbito del ministerio, en cualquier cosa que usted haya de emprender y que usted sienta que Dios le está llamando, tiene que haber un encuentro en lo cual usted necesita decidir si va a obedecer a Dios o va a seguir sus propios designios. Yo creo que esto no es de dos personas, yo creo que esto es de todo cristiano. Yo creo que esto no es de simplemente ministros, yo creo que es de todo cristiano. Porque a todos el Señor nos ha llamado, a todos el Señor nos ha dicho sígueme, a todos el Señor nos está prometiendo la misma garantía que Él está dando a los discípulos aquí, y le está diciendo que Él dará 100 veces más aquí y en lo venidero a aquellos que han dejado todo por causa de Él.
¿Dónde están nuestras obras? ¿Dónde están las obras que hemos de evidenciar, como dice Santiago en aquel entonces? Tú te enorgulleces por tener fe y yo me enorgullezco por tener las obras. Muéstrame las obras y no tan solo tu fe. Hay muchos que sí quieren mostrar mucha fe, pero están ausentes de obras. Lamentablemente en las iglesias los cristianos no quieren obrar, simplemente quieren vivir y escuchar de la fe. La fe es prácticamente, en un sentido es práctica, porque es Dios quien la obra dentro de nosotros, pero en otro sentido es prácticamente teórica. Por lo tanto, de la única forma que usted puede ver la fe de un hermano es mediante sus obras. Yo pregunto aquí, ¿usted puede ver mi fe? Yo no puedo ver su fe. Usted puede, o yo puedo ver su fe. De nadie de los que están aquí sentados yo puedo ver su fe. Yo puedo ver su fe a través de lo que usted hace. Yo puedo ver su fe a través de las cosas que usted evidencia en su vida. Ahí es que yo puedo ver la fe que usted tiene en Cristo. Yo me sorprendo a muchos que quieren decir que tienen un sinnúmero de fe, pero todavía no aterrizan. Y están más sentados que parados para hacer la obra de Dios. ¿Cuánto obramos? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto buscamos? El mismo Mateo 25, el juicio de las naciones, habla claramente de aquel entonces cuando Cristo viene y hace su juicio y dice que a uno lo puso de una derecha y a otro lo puso de la izquierda, las ovejas y los cabritos, y le dice: venid, bendito de mi Padre, heredad la tierra que el Señor ha preparado prácticamente para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo importante que dice ahí, y es que aquellos que hicieron la obra le preguntaron al Señor: ¿y cuándo hicimos eso? Nosotros no nos dimos cuenta. ¿Y cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos en esa situación? Y el Cristo le dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, yo estaba ahí. Cuando lo hiciste a estos mis pequeños, ahí estaba yo. Mi pregunta es, y casi siempre me cuestiono sobre eso: ¿cuántas veces he dejado yo a Cristo esperando con sed? ¿Cuántas veces he dejado yo a Cristo esperando enfermo? ¿Cuántas veces he dejado a Cristo esperando en algún lugar donde yo pasé y simplemente vi la necesidad y seguí de largo? Hace 2 o 3 semanas iba camino a la universidad y de regreso vi a un señor que me partió el alma, que estaba sentado en el muelle, en el puente que cruza el 9 para llegar hasta la estación de autobús de Tarea. Y él estaba, un señor anciano ya, él estaba sentado, no tenía la cabeza en alto, tenía la cabeza abajo y tenía su mano encima de su cabeza. Y cuando yo pasé, lo vi de reojos y pasé. Cuando voy bajando las escaleras, me detuve y prácticamente en mi corazón me punzó algo que yo no entendí en ese momento. Lo pensé un rato, me fui. Luego, el domingo pasado, cuando vengo de la iglesia, paso por el mismo lugar y veo al mismo señor otra vez. Un señor muy adulto que casi ni hablar podía. Le pregunto: ¿usted tiene hambre? Me dice: sí, tengo hambre. Pero no levanta su cabeza. Sí, tengo hambre. ¿Usted está seguro qué hambre que tiene? Porque uno tiene la duda de que uno lo ve así, cuando viene a ver tú le das algo y prácticamente lo consume en otras cosas. ¿Usted va conmigo a comer algo? Me dice que no, que él no va conmigo. Pues yo se la puedo traer, porque usted tiene hambre. Me dice que sí, yo tengo hambre. Le busqué algo
y quería entablar una conversación con el Señor, pero aparentemente tenía un hambre tan grande que el Señor no quería hablar conmigo, él lo que quería comer. Bueno, lo dejé y me fui. Meditando en mis devociones, me pasaba por la mente tanta gente que yo le pasé por el alto. Prácticamente fui indiferente a su necesidad. ¿Cuántas veces hemos dejado a Cristo ahí? ¿Cuántas veces hemos dejado a Cristo clamando por lo que tú puedes hacer y no lo hacemos? Vivimos una vida tan rápida y nunca tenemos tiempo para detenernos por el otro. Y esa es una de las cosas en las cuales Satanás nos ha engañado para no hacer la obra que usted y yo, que Dios nos ha mandado a hacer. Y prácticamente pretender que estamos viviendo bien cuando le pasamos por el lado a un sinnúmero de necesidades en las cuales Dios ha puesto solución en nuestras manos, porque no son necesidades a las cuales nosotros tenemos que acudir. Y cuando viene a ver, una simple oración lo resuelve. Pero hemos perdido el deseo de querer impactar a otro con Cristo, de querer obrar a favor de otro en nombre de Cristo, que vemos al necesitado y simplemente pasamos de largo. Y no estamos hablando de que hemos de dejar a nuestra padre, nuestra madre, nuestros amigos, nuestros hermanos, simplemente estamos hablando de que alguien está necesitado y los ignoramos en la mayoría de los casos. Muchos lo ven desde el punto de vista económico. Bueno, eso me puede hacer un bolsillo en el hoyo, un hoyo en el bolsillo. Pero bueno, el problema aquí no es simplemente extender la mano en lo económico, sino también llevar la palabra. Si trastornamos a otros con ella y extendemos la mano, estamos haciendo la misma obra que nuestro Señor nos dio ejemplo hace mucho, mucho tiempo. Y esto es con lo de afuera, muchas veces con lo de adentro también somos crueles, hermanos y hermanas. Decimos ser hermanos, decimos ser hermanas y prácticamente nos escondemos a la hora de la necesidad de nuestros hermanos. Si Dios fuera a contar todas las veces que nosotros hacemos esto, yo no creo que Él nos pusiera en la mano derecha donde están las ovejas. Yo creo que Él nos pusiera en la mano izquierda donde están los cabritos y nos dijera: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. A medida que nosotros vamos viendo, ya se ha convertido en algo que prácticamente no vemos, porque se nos quitó de la vista, se nos quitó ya de nuestro interés y pasamos y no nos damos cuenta. Pero si te detienes a pensar, si te detienes a observar, a cada instante Dios pone gente en tu camino para que tú les extiendas la mano. De una u otra manera, siempre Dios pone gente en nuestro camino para que demos palabras de sabiduría, demos palabras de salvación, extendamos la mano y hagamos la diferencia en esos individuos que están necesitados de Él. Esa es la obra que tú y yo debemos hacer como hombres y mujeres de Cristo. Es la forma más sencilla de no negociar nada por obedecer a Cristo. Sí puedes ir con prisa, pero no negocies eso cuando veas la necesidad y sepas que hay una oportunidad de obrar a favor de Cristo, aunque me deje el autobús, aunque me deje quien me quiera dejar, aunque pierda lo que vaya a perder. Esto es importante. Aquí no lo voy a negociar. Necesito hacer y obedecer lo que Dios me ha mandado hacer. Yo creo que cuando lleguemos a entender esto y seamos como los cristianos de aquel entonces nos daremos cuenta que un verdadero avivamiento va a llegar a la obra de Dios, que un verdadero avivamiento va a venir a la iglesia de Dios y que las iglesias se van a convertir en iglesias trabajadoras de hombres y mujeres dotados de la presencia de Dios, que no escatiman ningún esfuerzo, ningún sacrificio con tal de obedecer su obra, con tal de obedecer lo que Él nos ha mandado. Pero en resumen queremos decir que nosotros somos desobedientes al cuadrado.
desobedientes porque en las mínimas cosas, en las cosas más pequeñas, nos rehusamos a obedecer. Y ahí si Él nos pidiera verdaderamente que dejáramos nuestro círculo familiar. Prácticamente este joven tenía su vida resuelta, tenía sus ideales resueltos, hasta que encontró a Cristo. Es todo lo contrario a lo que usted y yo podemos pensar. Y Él es el que nos está llamando la atención. Si no hacemos lo que debemos hacer, entonces, ¿quién lo hará? ¿A quién irán si no vamos? ¿Cómo irán de Cristo si usted y yo no le hablamos? ¿Cómo verán a Cristo si nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer? ¿Cómo el mundo entenderá que somos diferentes si no obramos como tenemos que obrar? ¿Cómo sabrán que hemos sido salvos si la salvación nos evidencia en medio de nuestras obras? ¿Cómo entenderán que ellos están condenados si prácticamente nosotros en nuestra pasividad no demostramos la evidencia de un verdadero creyente que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo? ¿Cómo? No hay forma. Esto nos llega a otra conclusión. La mayoría de los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo y prácticamente no diferencian entre un cristiano y entre un no cristiano, la culpa la tenemos nosotros. Por decir lo que somos y no vivir como lo que somos. Por decir que somos salvos y no vivir como salvados. Por decir que Cristo es el primer lugar en nuestra vida y no evidenciarlo en todo momento, en toda obra. Señor y Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Permite, oh Dios, que esto no se quede así, sino que podamos cambiar. Permite, Señor, que nosotros podamos ser hombres y mujeres capaces de decirle el no a nuestra vida y decirle sí a la obediencia que tú demandas para con nosotros. Que el sacrificio para ti sea nuestro deleite, Señor. Que la incomodidad para ti sea nuestro deleite. Que otros puedan ver y tomar ejemplo, Señor amado, de que no solo servimos cuando hay comodidad, sino que también cuando nos incomoda particularmente. Permite, oh Dios, que nosotros podamos entender que la salvación tuya proviene de fe, pero es añadido con las obras. Que las obras no se aparten de nuestro estilo de vida, que las obras no se aparten, Señor, de nuestra cotidianidad. Podamos ser evidentes, salvados. Que podamos ser salvados, que evidencian que verdaderamente han sido salvos. Y no solo cristianos pasivos, Señor amado, que se conforman con venir cada domingo y sentarse y no actuar, sino aquellos, Señor, que vienen a escuchar tu palabra y están ansiosos por ponerla en práctica. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.